pensamiento pedagógico de Celestin Freinet, o bien cooperativa de la enseñanza laica o introducción de la imprenta en la educación. Son algunos conceptos que se le atribuyen a este educador, que sin duda alguna reflejó y transformó el aspecto educativo como se tenía concebido a su manera, ¿sí? Logrando en él una vida excepcional entre 1934 y 1935. Consigue construir una escuela, detallando los edificios construidos de manera artesanal, dice por ahí. Son sencillos, en una sola planta, en medio del patio hay una piscina con sombras para los niños. Los alumnos son en su mayoría internos, pertenecientes a las clases sociales desfavorecidos, o con familiares, con familias, con padres, con madres, pues en apuros sociales o en apuros económicos, ¿sí? Freinet se conoce, es famoso por la originalidad en sus técnicas, ¿sí? Se trata ante todo de la necesidad imperiosa, física y psicológica, de salir del aula para ir a vamos a decirlo de esta manera, abusar de la vida de un rico entorno del campo, y de la artesanía todavía existente en su momento. La primera innovación será la clase paseo, argumentaba él, en la que observan el medio natural y humano del que se llevará a la escuela, ¿sí? El estudio del medio solo tiene sentido cuando se intenta obrar sobre él y transformarlo, de tal manera que implementará y enriquecerá en el alumno mediante el texto libre, el diario escolar y la correspondencia intercultural, ¿sí? Algunas transformaciones en los aprendizajes que él logra. Bueno, pues es el aprendizaje de la lectura. Decía que leer es buscar el sentido de lo que se lee. Por esto se informa con interés de las técnicas y las teorías de Crowley. Él retoma el aspecto de Crowley, donde dice que el aprendizaje de lectura es preciso utilizar la propiedad de la naturaleza de la concepción. Esta es la base de la lectura global, aprendizaje que va de las palabras percibidas y reconocidas globalmente, ¿sí?, a las sílabas, al producto de la descomposición de las palabras mediante el reconocimiento de similitudes, hasta llegar a los sonidos descubiertos de la misma manera analítica. A se le conoce como un método analítico sintético. Un poquito, a lo mejor, cae en la diferencia de lo que argumentaba de Crowley. Freinet también da una transformación fuerte a lo que es el aprendizaje de la escritura y la expresión escrita, conocido sobre todo por ser pionero en la implementación de la imprenta como medio pedagógico de comunicación. Constituyó el punto fuerte de la innovación de la materia lingüística. Querer imprimir es querer comunicar a gran escala. Esto conlleva analizar el idioma, las letras y respetar la ortografía, partiendo de textos libres, debatidos y modificados colectivamente. El alumno impresor se enfrenta a la exigencia de la legibilidad. Las faltas no son errores sancionados únicamente por el maestro, sino son obstáculos, son errores para la comunicación pública, para quienes vayan a leer lo impreso del alumno, ¿sí? Algo importante que resaltaba Freinet, pues era la importancia de la ortografía y la gramática. No se debe sobrecargar la memoria con normas abstractas. A menudo basta con un tanteo, comentaba él, una observación para que se produzca la imitación
Cuando esto no baste, bueno, pues podrá a lo mejor impartirse una lección ortográfica o gramatical, ¿sí? Asimismo, hace mucho énfasis al cálculo vivo. Es preciso aprender las reglas del cálculo y del razonamiento. El nacimiento de las matemáticas modernas no dejó indiferente a Freinet, puesto que el carácter de juego formal, incluso en la utilización de la materia. Este fue el caso de la teoría que él implementó, ¿sí? La obra escrita es menos abundante en esta esfera que en las de la lengua y la comunicación. De alguna otra manera, Freinet no detalló un poquito más de cómo debería de inculcarse el cálculo en el niño, tanto como en la lectura y en la comunicación. Asimismo, él decía que era muy importante la enseñanza de las ciencias, de la historia y de la geografía. Freinet pide que se parta de las operaciones concretas efectuadas en el medio vivo. El estudio del medio vuelve a ser el punto de partida, ¿sí? La ciencia no es, a su juicio, un cuerpo doctrinal acabado que deba enseñarse dogmáticamente, sino un movimiento hacia el conocimiento objetivo que es preciso organizar. Compartir con otro la propia sorpresa y de buscar una explicación. El esfuerzo siguiente es la propia investigación mediante el debate y la innovación colectiva de medios de verificación. La enseñanza científica debe enraizarse en la actividad técnica, en el trabajo manual, por ejemplo en la cría de animales, en los huertos escolares, etc., ¿no? En el caso de las ciencias. Lo mismo sucede con la enseñanza de la historia y de la geografía, ¿sí? Que debería favorecer a los mismos principios, pero de una manera técnica, donde el niño se pueda desenvolver. Y pues a su vez, obviamente, así mismo sucede con la enseñanza artística. Todo esto de la expresión artística, ligada a la vida continuamente, constituye la base de la enseñanza y en especial de la pintura. Él le da mucho peso a la expresión oral y escrita. Él adopta la idea de que supone que se debe de generar un espacio central comparable al aula tradicional, pero a su alrededor se instalan diferentes talleres. No recuerdo exactamente la cantidad de talleres, pero eran diferentes talleres alrededor del aula del niño, en el que se puede llevar a cabo colectivamente actividades específicas, estos dedicados al trabajo manual, ¿sí? Por ejemplo, la forja, la carpintería y actividades domésticas, las actividades comerciales, por ejemplo, de una cooperativa, la documentación, la experimentación, la reproducción, la imprenta, la mecanografía y la creación artística en varios aspectos, además de aspectos naturales como el huerto escolar, corrales de animales o la cría de animales. Con esto argumenta él que se desarrollaría la autonomía de los alumnos, ¿sí? Le hace concebir un empleo de tiempo más fiable, dividido en grandes intervalos temporales de toda clase y en planes de trabajo individuales que cada alumno elaborará al principio de la semana. Todo esto como un compromiso que él debe asumir semanalmente. Mediante este método de enseñanza radicalmente nuevos en ese momento, Freinet quiere que sus alumnos adquieran las competencias exigidas por el sistema, ¿sí? Es decir, por ejemplo, los certificados, los perfiles de egreso, etcétera, ¿no? Aquel aspecto formal, pero además, y esto es fundamentalmente importante, con ello van a adquirir una autonomía y un sentido de lo social, de lo que carecen totalmente los alumnos en las escuelas tradicionales, ¿sí? Entonces,
El movimiento Freinet y la cooperativa de la enseñanza laica pues fue la reunión voluntaria de reflexiones y producciones de las luchas que en torno a Freinet teje la propia realidad de su movimiento, ¿sí? Y bueno, pues a lo mejor algunos aspectos filosóficos de su persona, pues era la intención por innovar constantemente en el aula y crear. Freinet creía que la pedagogía era un medio, o mejor dicho, el medio de transformar a la humanidad. Su filosofía se alimentó de Ferriere, de Crowley, de Gaussian, entre otros, de Wallon, bueno, etc. ¿sí? Probablemente, comentan ahí, lo creo firmemente, se manejó bajo los ideales marxistas. ¿sí? Al igual que Reciuf, expresó plenamente su amor por los niños y su interés por el éxito y la felicidad de ellos. Argumentó que la falta de comunicación condena a los alumnos procedentes de clases obreras a una exclusión mental de un hecho oral totalmente extraño para ellos. De ahí los fracasos escolares y abandonos y el rezago, así como el funcionamiento antidemocrático de las escuelas tradicionales. Y bueno, por último, pues Freinet nos abre un terreno de la pedagogía encaminado a la razón y al corazón, ¿sí? Freinet nace un 16 de octubre de 1896 y muere un 8 de octubre de 1966, maestro y pedagogo francés.